Pregunta número 1. Dice, ¿qué es el eje? Pregunta 1. ¿Qué es el eje? Gracias, Martín. Te agradezco mucho. ¿Qué es el eje? La palabra de ustedes. Cuéntenme. ¿Qué es el eje? Claro, aunque estoy con el celular, a mí me cuesta un poquito ahí, pero ya dale, sí, está bien. Que aquí no estoy familiarizado con el celular, no sé cómo se maneja el Zoom acá, a ver, espérate, a ver. Ah, ya caché, ya, espérate. De nuevo, aquí parece, ahí está el chat, me costó encontrar, ya ahí estoy viendo el chat. Ya, sí, puedes escribir si quieres, Esteban. Entonces, o también usa los micrófonos, como quieran. Me extraña, Martina. Me extraña, Martín. No, no, pues. Esos son los aliados. Esos son los aliados. ¿Cuál es el eje? No, no. ¿Cuál es el eje? ¿Les voy a hacer un favor? ¿Les puedes dar agua? Ya, ahí está brillante, pues, Esteban. Muy bien, ahí está bien. Y con esos apellidos, ¿no? Para entender bien el tema, ¿no? La Italia fascista, la Alemania nazi y Japón. Muy bien, ese es el eje, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Después se compró otros países, ¿ya? Hay otros países que entran en alianza con el eje, ¿ya? Rumania, creo que Hungría también, Turquía, son países aliados, y otros aliados así medio escondidos como Argentina, que se metió al baile. Pero si es por responder esa pregunta, atendiendo un poquito las preguntas estilo PSU o PHT, no sé cómo se llama la prueba, sería lo que pone Esteban, ¿no? Italia, Alemania y Japón. Hay que agregar que están unidos por ideologías parecidas. No es exactamente igual decir fascismo que nazismo, ¿ya? Pero son muy parecidos. Son primos hermanos, así es prácticamente lo mismo, ¿ya? Y Japón no tiene esa denominación, pero sí está gobernado por un militarismo homólogo, más similar y con sistemas económicos también parecidos, ¿verdad? Sistemas más o menos centralizados y protectores de la propiedad privada, ¿no es cierto? Pregunta número 2. Pregunta número 2. Va muy rápido, una porque partimos súper tarde y otra porque no quiero hacer esto en dos clases, voy a tratar que no, aunque lo veo difícil, pero bueno, sobre todo porque las cosas ya se nos vienen encima, pues estamos muy encima de todo. Pregunta 2. Pregunta 2. Refiérase a la Guerra Civil Española. Refiérase a la Guerra Civil Española. Gracias, Martín. Refiérase a la Guerra Civil Española. ¿Qué pueden decir de la Guerra Civil Española? A ver, una pregunta dentro de la misma. A ver, díganme ustedes, ¿dónde se ubica temporalmente? ¿Antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Después de la Primera Guerra Mundial? ¿Después de la Antes Segunda de la Guerra Mundial? Primera Guerra Mundial. Es como ¿no? El, el periodo, no sé si el periodo entre guerras. Eso, eso. El periodo entre guerras fue un periodo bastante significativo, ¿ya? En la historia. Está entre medio. Está entre medio. Pero no solamente está entre medio, sino que fue el preludio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que se enfrentaron fuerzas similares a las que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que, para peor, las potencias probaron armas en España, ¿ya? España era súper atrasada en esa época. Entonces, una guerra civil no hubiese sido tan desastrosa si no hubiese sido por enorme tecnología que les prestaron los otros países, especialmente Unión Soviética y Francia, que se tiró a favor de los republicanos, y Hitler con Italia, que apoyaron a los monárquicos, ¿ya? Y eso hizo que la devastación fuera tremenda. O sea, en un poco más de un año de guerra, para que se me apagó el celular, había habido ya 700.000 muertos. O sea, para un país como España, tan chiquitito en esa época, es mucho, mucho.
y llegaron al final de la guerra a 1 millón de muertos. Entonces, fue tremendo. Gracias por agregar eso, Esteban. Ganarían las fuerzas que impondría el régimen de Franco en definitiva. ¿Ya? Esas fueron las que se impusieron y que Franco gobernó de forma dictatorial hasta 1975. Solamente dicho sea de paso que del lado republicano estaban los comunistas, los socialistas y los radicales. Y del lado monárquico estaban los fascistas, la derecha y parte del ejército. ¿Ya? Solamente como... Bueno. Mira, fíjate que el tema de Franco es un poco controvertido, ¿eh? Porque Franco, en una visión simplista quizás de la realidad, habría de calificarlo dentro de los fascistas. ¿Ya? De hecho, a Franco, al igual que su predecesor, que fue Primo de Rivera, fue calificado como el Mussolini español. ¿Ya? Acuérdense que Italia tenía al rey, que era, se me olvidó el nombre del rey, ya no importa, y tenía a Mussolini como primer ministro autárquico, ¿no? Un militarista fascista que logró sacar adelante el país. Y España lo mismo. España también tiene al rey y se pone, ¿no es cierto?, que me parece que era Alfonso XIII, y se pone Franco a la cabeza del país como el generalísimo, le decían así, el generalísimo. Sería una suerte, una especie de fascismo español, ¿ya? Podría calificarse así. ¿Por qué algunos historiadores no están muy de acuerdo con eso? Por la sencilla razón de que Franco no apoyó directamente al eje en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un apoyo, pero muy indirecto, muy indirecto. De hecho, las tropas norteamericanas se apoyaron un poco a los españoles incluso en algún momento, digamos, en las invasiones. Así es que, de ese punto de vista, no está tan clara la alianza con el eje. Pero respondiendo a la pregunta que me hace Esteban, en cuanto a la ideología, yo creo que correspondería algún tipo de fascismo, así como lo tuvo Argentina también con Perón. ¿Ya? Con Perón. Bien, sigamos. Pregunta 3. Pregunta número 3. Dice, mencione los principales actos que hace Hitler previo a la Segunda Guerra Mundial. Menciona entonces los principales actos que hace Hitler previo a la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Martín. Ya, la pregunta es muy amplia, ¿eh? Así que si están en silencio, nadie responde, es entendible. ¿Ya? Es una pregunta tremendamente amplia. Los principales actos que hace Hitler. Es que, claro, podríamos nombrar muchos, digamos. Podríamos nombrar aquí 15, 20 actos. Pero podríamos centralizar lo siguiente. Yo no lo voy a dictar, acuérdense que yo no lo hago. Súper bien, gracias. Gracias, Esteban. Ese es uno de los elementos que yo iba a mencionar. Retira a Alemania de la Sociedad de Naciones. Ya, la sacó. Y con eso ya es la espalda al mundo. O sea, chao nomás. Le dio la espalda al mundo. Su actitud, gracias, Esteban. Segundo, lo que pone ahí Esteban, incumple el Tratado de Versalles. ¿Ya? Entre otras cosas, deja de pagar las cuotas que hay que pagarle a los países agredidos en la Primera Guerra Mundial, como Francia o Italia o Rusia. Dejó de pagar eso y empezó a construir armas. El Tratado de Versalles decía que no podía hacer sino hasta un límite. Y Hitler empezó a construir, pero cantidades exorbitantes de armas, tanques, fusiles, aviones de bombardeo, barcos de guerra, de todo lo que se le ocurrió, en cantidades tremendas. ¿Ya? Y hay otro elemento importante, gracias a Esteban por el aporte, siguiendo la misma línea, es que Hitler empieza a anexar aquellos territorios, ¿ya?, que tienen sangre alemana. El primero que anexa, en la denominada Anschluss, ¿no es cierto?, así le llama el proceso, es Austria. ¿Ya? Austria. Austria es un pequeño país
que está junto a Alemania, ¿ya? Y es anexado por los alemanes, es anexado por Hitler, con total pasividad. Nadie de un tiro. Yo diría, por varias razones. Yo creo que, por un lado, los austríacos en su mayoría querían ser nazis, digamos. Estaban con la ideología, querían ser alemanes, digamos. Eso es una parte, una parte. Pero también el resto tampoco se quiso defender, porque sabían que era una muerte segura. O sea, al que se le ocurría tratar alguna resistencia, lo iba a matar, así que no, el resto no se metió. ¿Ya? Pero en general hubo apoyo. Hubo un plebiscito en Austria donde se apoyó la unión con Alemania, pero yo la verdad tengo muchas dudas que ese plebiscito haya sido auténtico. Yo creo que fue algún tipo de farsa. Gracias, Esteban, eso también es importante, el pacto de no agresión de Alemania con la Unión Soviética, ¿ya? El pacto que firma Hitler con Stalin, ¿ya? De no agredirse, ¿ya? Y de pasadita repartirse Polonia, ¿ya? Mitad y mitad, mitad para cada uno, ¿ya? También, gracias Esteban, también hay que mencionar, junto con el Anschluss, la anexión de Austria, la anexión de la República Checa, ¿ya? En ese tiempo, la República Checa con la República Eslovaca conformaban un solo país, ¿ya? Se llama Checoslovaquia, ¿ya? La parte checa es anexada a Alemania debido a la sangre alemana, ¿ya? Son de sangre aria, pero aquí hubo resistencia, debido a que los checos tienen otro idioma, ¿ya? Tienen otra cultura y todo distinto, y no quisieron anexarse a los alemanes. Hubo resistencia poca, pero hubo algo, no sé cómo los chicos, ¿ya? Bien, le agradezco mucho los aportes. Vamos entonces a la pregunta 4. Pregunta número 4. ¿Qué acciones hace Japón previo a la Segunda Guerra Mundial? Pregunta número 4. ¿Qué acciones hace Japón previo a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué acciones hace Japón previo? Gracias, Martín. Yo diría que son dos cosas, ¿eh? En primer lugar, la invasión de Manchuria. ¿Ya? Manchuria, o eso en Manchuria es en idioma chino, ¿eh? Y en idioma japonés es Manchukuo. Manchukuo fue invadido por Japón en el año 1931. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Fíjate que lo que pone Esteban es positivo, me lo hace como pregunta, pero yo lo tomo como afirmación. Claro, en general, digamos, para decir en términos generales, invade los países asiáticos, ¿ya? En general, ¿ya? Se estira todo. Japón tiene un dominio, al igual que Alemania, un dominio militar tremendamente grande, ¿ya? También está muy bien armado y con un ejército también altamente preparado. De modo que las invasiones que hace son rápidas, ¿ya? Son rápidas, ¿ya? Y aplastantes. Ahí, si recuerdo, hay muchas películas que recomiendan, ¿no? Pero hay, por ejemplo, El Imperio del Sol, ¿ya? Donde se ve la invasión de Shanghái, perdón, sí, de Shanghái, Shanghái la que está en la película. Es impresionante, los tipos entran, pero de un huascazo y agarran la ciudad al tiro, así como en 2 días. Ciudad grande, ciudad súper grande. Entonces, en 1931 invade Manchuria, ¿ya? O Manchukuo, depende del idioma, y en el año 1937 China. ¿Ya? De pasadita también Corea, que ya lo tenía tomado, Corea estaba hace rato tomado, ¿ya? Y después sigue con otros países, pero la pregunta es previo, ¿eh? Porque el resto de los países asiáticos, ya, como Tailandia, como Indochina y otros más, es posterior. ¿Ya? Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Manchuria y China. Manchuria y China. ¿Ya? El 31 Manchuria, el 37 China. Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial? Pregunta número 5. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial? Gracias, Martín. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial?
¿Cómo? Muy bien, excelente Esteban, muy bien. Tal como dice su compañero ahí, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. ¿Ya? Ahí comienza. ¿Ya? ¿Por qué antes no? Porque las otras invasiones fueron pacíficas. La de Austria fue pacífica y la de la República Checa hubo un poco de resistencia, pero muy poca. En cambio, con Polonia no. Ahí hubo guerra. Ahí ya salieron los ejércitos, bombardeos de ciudades, artillería antiaérea, muertos por todos lados, las ciudades incendiándose. Guerra, eso fue guerra. ¿Ya? Entonces, 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia. Ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y acto seguido, inmediatamente, el mismo día, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Si ponía eso, te mato, oye. No, no, esa fue la primera. Pero igual que los recuerdos para que tus compañeros también se acuerden por alguna pregunta en la PSU. Si parece algo así. No, el asesinato del archiduque fue lo que dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial dio inicio por la invasión de Polonia. ¿Ya? No. Lo de Pearl Harbor ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En el año 1941, ¿ya? Y fue la invasión de Japón a Estados Unidos. ¿Ya? Fue la segunda. Y como Japón pertenecía al eje, Estados Unidos automáticamente quedó en guerra con Japón y Alemania, e Italia, con los tres, al tiro, de una. ¿Ya? Quedó inmediatamente. Respondiendo a la pregunta de Felipe, sí, es causa inmediata, sí. Sí. Preguntado, sí, es causa inmediata. Claro. Respondiendo a la pregunta de Constanza, claro, fue la invasión de Pearl Harbor la causa, ¿no?, de que Estados Unidos entrara a la guerra. ¿Ya? Ahí uno empieza a hacer un poquito de historia ficción. ¿Qué hubiese pasado si Japón nunca hubiese invadido Pearl Harbor? No entra a Estados Unidos. ¿Qué pasa si Hitler a su vez no invade Rusia? A lo mejor hubiera dominado Europa entera, sí, de Huascaso, digamos, y en Norte de África. Y no sabemos, la verdad es que no sabemos cómo se hubiera escrito la historia si no hubiesen ocurrido los acontecimientos de la forma en que ocurrieron. ¿Ya? Sigamos con la pregunta siguiente, pregunta número 6. Pregunta número 6. Refiérase, pregunta 6, refiérase a la invasión de Hitler a Europa Occidental. Refiérase a la invasión de Hitler a Europa Occidental. Gracias, Martín. Bueno, fue la denominada Operación Relámpago. Fue invadido con gran rapidez los países del norte de Europa, primeramente, Dinamarca, Noruega, que son ricas en hierro, luego Bélgica y Holanda. Bélgica y Holanda fueron para poder llegar a Francia. Recordemos que Francia, para prevenir cualquier invasión alemana, estuvo décadas, estuvo 20 años construyendo la línea Maginot. La línea Maginot es un túnel que cubre toda la frontera de Alemania con Francia, muy bien apertrechado, y con eso los franceses iban a defender de los alemanes. Pero Hitler no vio nada mejor que tirarse por el norte, invadir Alemania, luego Bélgica y entrar por el norte de Francia. Y Francia en 2 días estaba derrotado. Su ejército no fue capaz. Es que la verdad es que ¿quién era capaz frente al ejército alemán? El ejército alemán era tremendo. ¿Ya? Y los franceses cayeron de una. Y el presidente de Francia tuvo que trasladar la capital al sur. No me acuerdo bien si fue a Lyon o a Borgoña, no me acuerdo exactamente dónde llegó la capital. Pero ¿qué había invadido? Todo el norte de Francia, automáticamente. La capital tomada, de una.
Gracias, Esteban. Ahí está, perfecto. Sí. Muchos países nórdicos, casi todos los nórdicos, ¿no? Pero destacan Noruega y Dinamarca por el hierro, con lo cual hacían armas, y luego, tal como dice su compañero, invaden Bélgica y Holanda y después Francia. Solamente acotar que una vez en la poeta esta nos pueden hacer trampa, no se dice Holanda. Yo digo Holanda porque me equivoco, al igual que Esteban, nos equivocamos los dos. Se dice Países Bajos, ¿ya? Ya. Pero yo me equivoco y digo Holanda, igual que su compañero, nos equivocamos los dos, ¿ya? Gracias por el aporte. La guerra relámpago no sabía que se escribía así en alemán, ¿ya? No sé ni siquiera pronunciarlo. Blitzkrieg, debe ser algo así, Blitzkrieg. Guerra relámpago. Gracias por el aporte, lo desconocía. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿Cómo fue en una primera fase el combate entre Gran Bretaña y Alemania? ¿Cómo fue en una primera fase el combate entre Gran Bretaña y Alemania? Gracias, Martín. Se comenzaron a bombardear. Muy bien, gracias, Esteban. Ahí responde él, fue con intensos bombardeos de las principales ciudades de Inglaterra, justamente. Y también de Alemania, bueno, y también de Alemania. Entonces, se empezaron a bombardear puntos estratégicos, ¿ya? Industrias, fábricas de armamento, lugares donde se abastecía combustible y cosas así. Pero al parecer, en uno de esos bombardeos, a los ingleses les falló la puntería y le pegaron a una ciudad, le pegaron a la población civil. Y los alemanes inmediatamente respondieron con otro bombardeo y también le pegaron a la población. Y así empezaron de lado y lado a bombardearse en las ciudades, ¿ya? Y fue la devastación estilo apocalipsis, ¿ya? Eso fue el mismo apocalipsis, porque cayeron toneladas de bombas durante más de un año, 2 años. Fue una cuestión que tremenda, tremenda. Yo conocí gente de esa época y ustedes saben que, gracias por la corrección, así, por si acaso también, que estos de la pruebita esta los pueden poner trampas con eso. Por favor, ni siquiera es Gran Bretaña, también me equivoco, Esteban, me equivocamos los dos. Es Reino Unido, por favor, ¿ya? Reino Unido. Se equivocó Esteban y se equivocó el profesor Sergio, ¿ya? No es ni Inglaterra ni Gran Bretaña, ¿ya? Es Reino Unido, ¿ya? Por si acaso, que de repente los pueden marear con preguntas en la prueba, ¿ya? Eso, muy bien. Reino Unido. Olvidémonos de Gran Bretaña e Inglaterra, ¿ya? Es Reino Unido. Se me olvidó lo que les iba a decir. Sí, les dije que yo conocí gente que vivió esto cuando yo era chico, ya estaban ancianos ya. Yo estudié en un colegio de curas holandeses, el Sagrado Corazón, acá de San Bernardo. Y estos curas vivieron eso. O sea, cuando daban las 12 y empezaba a sonar la sirena de los bomberos, estos curas empezaban a transpirar, les corría la gota, pues se acordaban de los bombardeos, ¿no? Los bombardeos eran todos los días, todos los días. Entonces, ellos eran niños en esa época, ¿ya? Y transpiraban, ¿ah? Del pánico que les bajaba. Destacar dentro de esta respuesta, vamos a destacar en esta respuesta la tenacidad del primer ministro Gustav Churchill, ¿ya? Winston, perdón, no Gustav, Winston Churchill tuvo una tenacidad tremenda, ¿ya? En resistir esto, ¿ya? Era como para renunciar y mandarse a cambiar o rendirse, como lo hizo el presidente de Francia. Se rindió el tiro y se olvidó, ¿ya? En cambio, Winston Churchill se mantuvo firme, ¿ya? Y peleó, se mantuvo ahí a raya, ¿no es cierto? Mantuvo a raya a los alemanes. Eso permitió ganar tiempo y que Estados Unidos después, cuando se metió a la guerra, pudieran juntos derrotar a Alemania, ¿ya? Pero hay que destacar la tenacidad de este hombre, ¿eh? Se mantuvo muy firme siempre. Y también, en parte, un poco también
la buena voluntad de los reyes, ¿no? Porque estuvieron muy... Hay que recordar que la monarquía británica estaba media dividida. Algunos están con Hitler, pero los padres de la reina Isabel II, estaba el rey, ahí se murió, creo que estaba Jorge. No, él estuvo claro, digamos, en irse en contra de Hitler, ¿ya? Estuvo bastante claro en eso. Y la princesa Isabel fue a reparar camiones, ayudando, no solo a la guerra, pero sí, al menos reparaba camiones. O sea, todos se pusieron con la causa, digamos. Lo destaco, porque si de la princesa arreglaba camiones, digamos, estaba el país entero comprometido. ¿Ya? Y eso era también reflejo de la tenacidad de Winston Churchill, ¿ya? De que aquí vamos a resistir, mire, porque está su discurso, digamos, vamos a resistir con todo, cueste lo que cueste, pero no van a ganar. Gracias. Jorge VI. Gracias. Se destaca porque él tenía parientes que estaban medio inclinados con los nazis, ¿ya? Pero Jorge VI no, él dijo no, con Hitler a ningún lado. Pregunta 8. Pregunta número 8, que era lo que me decía Constanza adelante. ¿Qué influencia tuvo el sorpresivo ataque a Pearl Harbor? Que no se los puedo escribir ahí porque como estoy con el celular me va a costar mucho, ¿ya? Así que pero me está escribiendo ahí mi amigo Martín. A ver si escribes bien Pearl Harbor, a ver si te sale bien. Yo no lo sé de memoria, tendría que leerlo acá. Correcto. Bien, Constanza. ¿Qué influencia tuvo el sorpresivo ataque a Pearl Harbor? ¿Usted me está ayudando? Ahí. Muy bien, hijo. Gracias. Sí, está bien. Gracias, Martín. ¿Qué influencia tuvo? Ahí está muy bien escrito. El ataque a Pearl Harbor. Y arriba, Constanza me responde. ¿No? Eso es el ingreso de Estados Unidos a la guerra. ¿Ya? Fue decisivo. Es lo que denominan también los historiadores, se despertó el gigante dormido, ¿ya? Se despertó el gigante dormido, ¿ya? Esa es la expresión que le dan a este ingreso a Estados Unidos, ¿ya? Eso hizo que el presidente Franklin Delano Roosevelt declarara la guerra al eje, ¿ya? Inmediatamente. Pregunta, ya está bien. Está bien, ¿eh? Con una influencia, sí, porque influenza es una enfermedad. Está súper bien. Exactamente, gracias, Esteban. Entre Estados Unidos y la guerra, despierta el gigante dormido. Pregunta 9. Pregunta número 9. Refiérase al ataque de Alemania sobre la Unión Soviética. Pregunta 9. Refiérase al ataque de Alemania sobre la Unión Soviética. Gracias. Aquí vamos a destacar 3 hitos. Se lo respondo yo porque son preguntas muy amplias, ¿no? Les va a costar un poquito sacar la respuesta. En primer lugar, en el año 1941, ¿ya? Hitler invade la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Eso fue en 1941. En 1942 toma Stalingrado. ¿Ya? El 42 toma Stalingrado. Stalingrado en esa época era más importante que Moscú. ¿Eh? En esa época, Stalingrado. La antigua San Petersburgo, ¿ya? Que se rebautizó como Stalingrado y actualmente nuevamente es San Petersburgo. Para el año 1943, Alemania retrocede y el ejército rojo toma ventaja, ¿ya? Es decir, la invasión parte del 41, el 42 toma Stalingrado y para el 43 Alemania va de vuelta. No se la pudieron, ¿ya? Los ganó el frío, así es simple. Los ganó el frío, ¿ya? Esa fue la resistencia que hizo Rusia. Rusia es brutal, ¿eh? Los rusos quemaron los graneros, quemaron las cosechas, destruyeron el ganado, todo. Y, aunque pasaran hambre, no les importaba. Pero no le dejaron a los alemanes. Los alemanes cuando invadieron no encontraron nada. No encontraron nada. ¿Ya? Y no contaban con eso. Muchas gracias, Esteban. Ahí está resumido. El 41 Hitler rompe el pacto de no agresión y ataca a Rusia. El 42 los alemanes
ocupan Stalingrado. ¿Ya? Y el 43 retrocede. Yo creo que aquí, el 43, comienza el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania sufre la primera derrota, ¿ya? Y fue potente, no fue una cosa leve, ¿ya? Alemania quedó totalmente de brazos caídos, ¿ya? Frente a esta derrota ante la Unión Soviética, ¿ya? Pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Cuál es el desenlace de la guerra? ¿Cuál es el desenlace de la guerra? Gracias, Martín. ¿Cuál es el desenlace de la guerra? En primer lugar, también son preguntas un poquito largas, se las voy comentando. En primer lugar, el 43, en 1943, Italia se rinde. Y Italia no tiene nada más que hacer la guerra, ¿ya? Se rinde. El mismo año, Estados Unidos logra detener a Japón. Lo contiene, esto lo explicamos ya en clases anteriores. Y comienza la... Ay, no me entiendo mi letra. La contraofensiva, eso quise poner. Constanza me dice, cuando les quitan a Berlín. Mira, sí, está bien. Sí. Y eso sería ya la fase final. ¿Ya? Está bien, está muy bien, Constanza, sí. Y también lo que menciona Martín. Esas son las dos cosas. Pero ese es ya como elemento conclusivo final. Constanza, lo que afirma Constanza, cuando Berlín cae en manos soviéticas, eso en primer lugar, y por otro lado, cuando Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Eso ocurrió en el año 1945. Muchas gracias, déjeme retomar lo anterior. Correcto. Mayo de 45, los rusos ya terminaron de conquistar Berlín. Es una invasión, pero espantosa. Digamos, los soldados rusos iban destruyendo. Voy a hacer que no leí eso, Martín. Eso es posterior. Eso es muy posterior. Los rusos iban invadiendo, iban quemando y violando mujeres. De hecho, hubo un reclamo internacional por esto, por la violación de mujeres. Y Stalin respondió que los hombres necesitaban algún descanso. Esa fue la respuesta. ¿Ya? Sí, eso fue después. ¿Ya? Sí. El 6 de junio de 1944, un día que es clave, ¿ya? Es el denominado Día D, el Día D, 6 de junio de 1944, en que las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países más, ¿no es cierto? Hasta Chile también mandó algunos soldados, invadieron Normandía, ¿ya? Eso es clave porque Alemania, pese a que hizo todos los esfuerzos, no pudo contener a los aliados. Un hecho destacable es que casi se les va. Alemania casi les gana, logró resistir bastante bien, pero el drama para los alemanes es que eran muy pocos. Los que estaban aguantando eran poquitos, eran muy pocos, pero aún así les dieron la pelea, pero al máximo, y lograron contener un poco hasta que finalmente los aliados los vencieron y los derrotaron. Les recomiendo la película Rescatando a Soldado Ryan, que muestra al comienzo de esa película esa escena, y también la película El día más largo del siglo. Pero el día más largo del siglo es muy antigua, es del año 1960 más o menos, pero igual es buena. Y El rescatador soldado Ryan en el fin de los 90, y también se los recomiendo mucho. Finalmente, aquí destaco lo que mencionaban sus compañeros Constanza y Martín, ¿no es cierto? 1945, Hitler se suicida, ¿no es cierto?, en Alemania, en su búnker. Esto ocurre en abril de 45, tal como decía Esteban, en mayo Alemania se rinde, Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre Japón en Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945. Acontecimiento horroroso que nunca se nos va a olvidar a nadie, ¿no? Una cuestión terrible.
Sí, es lo que estaba comentando justamente, sí. No, si ustedes ven la película, o mejor no la vean, porque la verdad es que yo estoy choqueado con esa escena, en serio. La película El Tambor. Si no son muy sensibles, véala. Yo la verdad estoy traumatizado, en serio. O sea, la vi hace 35, 40 años atrás. Y todavía no puedo sacar las violaciones, sobre todo. Las violaciones de mujeres que están ahí. El Tambor es tremenda, tremenda, tremenda. Porque es la visión de un niño, cómo ve la guerra, digamos. Es espantoso. La pregunta número 11. Pregunta número 11. ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto? Pregunta número 11. ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto? Gracias, Martín. En primer lugar, tenemos a millones de muertos, heridos y desplazados. ¿Ya? Las bajas, ahí pone partir el tiempo. Las bajas fueron descomunales. ¿Ya? Se calcula de entre 54 a 60 millones de muertos. De 54 a 60 millones de muertos. ¿Ya? Es una cosa, estamos horrorizados con el COVID. Hoy día la cantidad de muertos que hay en el mundo, de son millones. Pero imagínense esa cantidad. 54, y una época en que la población era como un tercio de la hora. ¿Ya? Entonces, ahí está, 54 a 60 millones de muertos. Entonces, imagínense el impacto en esta época. ¿Ya? De hecho, si ustedes ven las tasas de mortandad así estadística, la Segunda Guerra Mundial baja, sí, pero tremendo. ¿Ya? Porque es mucha la gente que fallece. Segundo, gracias. El impacto, se me adelantó el Esteban. Muy bien, el impacto económico. ¿Ya? Hay un fuerte impacto económico. ¿Ya? Y se produce una recesión económica muy fuerte, muy grande. Acá en Chile también afecta potentemente. ¿Ya? A nivel mundial la cosa está mala. ¿Ya? No está bien, la gente anda pena. El único que quedó así más o menos bien para ir, más o menos Estados Unidos, para variar, para los gringos, ¿no? Quedaron más o menos bien, ¿ya? Pero en general la economía fue devastada, ¿ya? Se destruyó toda la industria, en todas las potencias, salvo Estados Unidos. Pero toda Europa, Japón y las principales potencias quedaron con todas las industrias en el suelo. Hay un reordenamiento territorial. En primer lugar, Alemania se divide en 4 zonas, ¿ya? Una dominada por Unión Soviética, otra dominada por el Reino Unido, otra dominada por Estados Unidos y otra dominada por Francia. ¿Ya? Se divide Alemania en 4 y la capital Berlín queda como un enclave dentro de la parte rusa y también se divide en 4 por ser la capital. ¿Ya? Segundo, la Unión Soviética anexó forzosamente, gracias a Esteban, no están tratando de alemán, lo están notando ahí muy bien. Segundo, la Unión Soviética anexó Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. ¿Sí? Esos 4 países. Estos países estaban libres hasta aquí y fueron anexados a la fuerza. No sé qué pasó con Finlandia, porque Finlandia parece que estuvo un tiempo anexado a la Unión Soviética, después logró zafar, no sé cómo, desconozco su historia, ¿ya? Pero no fue la suerte que corrió eh, Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Esos 3 son chiquititos, países muy pequeños. Esos 3 quedaron anexados a la Unión Soviética. Uno de estos 3, no me acuerdo cuál es, le llaman el país de los rubios, ¿eh? Porque no me acuerdo cuál de los 3, el 100% de la población son rubios platinados. El 100%. ¿Eh? Digamos, no hay rubios trigueños, digamos. No me acuerdo cuál puede ser. Parece que es Letonia. Parece que es Letonia. No hay rubios trigueños, ¿eh? Son todos platinados. Y no se sabe por qué. Hay muy pocos hombres. ¿No? Hay muy pocos hombres. Hay muy pocos hombres. Así que si a alguien le gusta la rubia, pueden buscar novia allá. Lo digo en serio, ¿eh? Porque el gobierno de Letonia ha planteado eso. Si quieren algún varón venir a vivir acá para buscar novia, véngase porque hay muy pocos hombres en Letonia. La cantidad de mujeres como el 60-80%. No sé por qué razón.
No, en serio, no estoy bromeando, en serio. Investígalo en internet. Sí, es un país que tiene que el 100% de la población es rubia, pero muy rubia, digamos, muy platinado. Y hay muy pocos hombres. Y no sé la razón. No sé la razón. Número 3, perdón, que algo me ha escrito algo. Con el celular me cuesta un poco. Constanza me pregunta, aquí es cuando se dividen ciertos países de la Unión Soviética. No, Constanza, aquí es cuando los integran. ¿Ya? Los pescan y los echan adentro de la Unión Soviética. ¿Ya? Esa división es posterior. Eso es cuando termina la Guerra Fría en 1991. ¿Ya? Aquí estamos terminando la Segunda Guerra Mundial recién en 1945. ¿Ya? Ya, perfecto. Perfecto. Pregunta, perdón, que falta todavía. Un tercer aspecto de reordenamiento político es que China reanexa a Manchuria, lo recupera, ¿ya? Recordemos que lo perdió frente a Japón, y Japón es ocupado por Estados Unidos. Pero es una ocupación súper pacífica. O sea, los japoneses se dejaron ocupar. Dejan llegar los gringos así disparando a todo el mundo, no. Entre Estados Unidos ellos ya sabéis que van. Y ustedes nos reordenan, ¿ya? Y el emperador se quedó ahí en su palacio y los gringos remecharon el país, pues lo devolvieron. ¿Ya? Eso fue lo que hicieron. Correcto. Respondiendo a la pregunta de Esteban, claro, pues China tuvo que defenderse de Japón, sí. Pero le fue pésimo. A los chinos sacaron la mugre. Sí. Tuvieron que defender a los japoneses. Pero no, los japoneses, a los pobres chinos les dieron cancha y lado. Los masacraron. Los masacraron. Básicamente porque el armamento japonés era muy de alta tecnología, ¿ya? Respecto al chino. Ahí los chinos no se pueden defender. Yo no sé qué pasaría hoy. Sería al revés, no sé. Sí, habría que agregar eso. Ay, que se me va a celular. Constanza me dice, sí, justamente, lo tengo acá, surge, ¿no es cierto? No, tengo consecuencia, pero es correcto. No, no tengo mis apuntes, pero está bien. Sí, se crea la ONU, justamente, la Organización de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, Constanza, sí. No, no puse acá en mi apunte, pero está correcto. Eh, Otro punto dentro de esto es el cambio político. Los países europeos se fueron democratizando, ¿ya? Poco a poco. Así Alemania comenzó a elegir a su gente, Italia también, igual que otros países, ¿no? Pero otros no, otros los anexaron a la Unión Soviética y quedaron ahí con una dictadura permanente. ¿Ya? Fue la suerte de corrió casi todo el bloque oriental. ¿Ya? Y finalmente surgen las dos superpotencias. Mira, respondiendo a la pregunta de Esteban, a ver, a lo mejor yo estoy equivocado, ¿eh? Pero yo entiendo que la ONU surge en 1945. A lo mejor estoy mal en la fecha yo, ¿ya? Si es así, por favor me corrigen, ¿ya? Eh, Ahora bien, la Guerra Fría es un concepto un poquito relativo. ¿Cuándo comienza? Según algunos expertos, comienza en el año 1947, cuando Estados Unidos defiende a Grecia de la invasión de la Unión Soviética. ¿Ya? Sería ahí. ¿Ya? Acá me agregué que fue el 45. Sí, correcto. ¿Ya? Perfecto. Varios mensajes de Constanza. Dice, se puede decir que hubo una despolitización y nueva polarización. Eh, Empezamos con las preguntas difíciles. A ver, no me queda muy claro a qué se refieren con despote. Ah, de los estados centrales europeos se refiere. Eh, Quizá una primera fase puede ser, pero lo que sí está claro es la polarización, eso sí. ¿Ya? O sea, el mundo se divide en dos bloques. ¿Ya? O eras de Estados Unidos o de la Unión Soviética. ¿Ya? No queda opción. ¿Ya? Post Segunda Guerra Mundial es así la cosa. ¿Ya? Surge las dos superpotencias y se divide el mundo así. ¿Ya? Perfecto. Pregunta número 12. Pregunta número 12. Pregunta número 12.
¿Qué es la Guerra Fría? Pregunta número 12. Gracias, Martín. ¿Qué es la Guerra Fría? ¿Qué es la Guerra Fría? Es un enfrentamiento de pensamiento político, pero es un enfrentamiento de pensamiento. Muy bien, muy bien. Muy bien respondido. Básicamente es eso, ¿no? Es un enfrentamiento ideológico. Son las dos ideologías que se oponen, el capitalismo y el comunismo, con sus aliados. La Guerra Fría no tuvo directamente conflictos sangrientos, directos, no, entre Estados Unidos y Unión Soviética, sino que fueron sus aliados los que alguna vez se enfrentaron, ¿ya? O se produjeron conflictos internos entre países, como Corea, ¿ya? Corea del Norte, Corea del Sur, como Chile, ¿ya? En que hay un golpe de Estado, ¿ya? Como, en fin, hay un largo lista de conflictos internos entre países, ¿ya? Debido a la Guerra Fría. Pero las dos potencias nunca se tocaron entre ellas, ¿ya? Básicamente fue una guerra de espionaje, ¿ya? Fue una guerra de espionaje entre ambos bandos. Correcto, Constanza, sí. Una carrera a base tecnológico, así es. Como la conquista del espacio, por ejemplo. Gracias, Esteban. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo explicó muy bien Esteban, ¿no? Tenemos estos conflictos como el de Corea, ¿no es cierto? El de Vietnam, y como bien pone su compañero, América Latina, ¿no? Con Cuba, 1959, Chile, 1973, y otros conflictos más por ahí que hubieron entre medio, otros más. Brasil tuvo una situación más o menos parecida, también interno, un conflicto interno. De hecho, la capital de Brasil fue construida bajo dictadura, una dictadura militar, Brasilia. Y el proyecto había sido hecho por los socialistas antes, fue todo un lío. Pregunta 13. Pregunta número 13. Pregunta número 13. ¿Qué fue el plan Marshall? Pregunta número 13. ¿Qué fue el plan Marshall? Gracias. ¿Qué fue el plan Marshall? ¿Qué fue, a ver, el plan Marshall? Muy bien. Muy bien, Constanza. Muy bien, Esteban. Los dos también. Ayuda económica de Estados Unidos a los países europeos. Lo que agrega Esteban, que eso dijo Constanza, lo agrega después Esteban, programa de recuperación económica para reconstruir Europa. ¿Ya? Mucha plata, muchos dólares, ¿ya? Que fluyen de Estados Unidos, que tiene unas buenas arcas fiscales, mucho dinero, ¿ya? Y se lo pasa a Europa. ¿Ya? Eh, Muchas de estas iniciativas tenían que ver con evitar que entrara el comunismo. ¿Ya? Iba por ahí un poco la cosa. O sea, no eran tan buenos los gringos, así, la versión de buen corazón que tenían, ¿no? Sino que trataban de que la otra ideología no se les metiera. ¿Ya? Y de esa forma también, justamente, ahí me agrega Esteban, se consolidó el sistema financiero de Estados Unidos, bajando, claro. Y eso por un lado, y también hace que estos países entren en sintonía económica con Estados Unidos, ¿ya? Para el intercambio de productos y qué sé yo, ¿ya? Y todo el lío.
Hay que destacar también dentro de esta pregunta, destacar que la Unión Soviética logra en este mismo periodo una fuerte influencia sobre los países de Europa Oriental. ¿Ah? Los tiene prácticamente bajo su alero, los tiene dominados. ¿Ya? Pregunta 14. Pregunta número 14. Pregunta 14. Mencione los dos pactos que dominan el mundo. Pregunta 14. Mencione los dos pactos que dominan el mundo. Gracias, Martín. Mencione los dos pactos que dominan el mundo en esta época, ¿no? De la Guerra Fría. ¿Cuáles son? La OTAN. Excelente, Esteban. ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? El Pacto de Varsovia. Súper bien. Excelente. La OTAN surge en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1950. Excelente. Pregunta 15. Pregunta número 15. ¿Qué sucede en Alemania durante la Guerra Fría? ¿Qué sucede en Alemania durante la Guerra Fría? Gracias, Martín. A ver, la parte occidental de Alemania estaba dividida en tres. Estados Unidos dominaba un pedazo, el Reino Unido otro pedacito y otro pedacito estaba administrado por Francia. Estos tres, debido al mismo sistema democrático y de libre mercado, se unifican. ¿Ya? Y hacen un solo país sin estos entes dominantes, ¿no? Denominado la República Federal Alemana. En tanto, el cuartito de pedazo, ese que quedó, que estaba dominado por la Unión Soviética, no quiso adherir, ¿ya? Porque tenía un sistema económico distinto, y pasó a llamarse la República Democrática Alemana. Pero el conflicto fue más enredado que eso, porque la capital, Berlín, gracias Esteban, muy bien, ahí está resumido, súper bien, muy bien, te agradezco su aporte. La capital, Berlín, queda a modo de enclave dentro del territorio de la República Democrática Alemana, que a su vez también queda en dos lados, ¿ya? Una parte occidental y una parte oriental. El problema fue que los que quedaron en la parte oriental de Alemania no les gustó el sistema a muchos, ¿ya? Y se pasaron por la parte occidental. El drama mayor se vive en la capital, en Berlín. Muy bien. En Berlín, gracias, Esteban. Berlín, en Berlín era mucho más fácil salir de la Alemania Oriental y pasar a Berlín Oeste. ¿Por qué? Porque bastaba cruzar la calle o tomar el metro, digamos. Tú tomabas el metro y te pasabas de un lado a otro. O caminando. Hay gente que hacía las maletas y caminaba por la calle y cruzaba la esquina. ¿Ya? O agarraba una micro, digamos, y cruzaba, así de fácil. Entonces, a los berlineses orientales, como no les gustó esto, que la gente se le fuera, le pusieron alambre de púa a la ciudad, a la rueda de la primera púa. Y después le empezaron a hacer un muro. Después otro muro, y al final se erigió el denominado Muro de Berlín. ¿Ya? Perfecto. Pregunta 16. Pregunta 16. Pregunta 16. ¿Qué otros conflictos se pueden mencionar en este periodo? ¿Qué otros conflictos se pueden mencionar en este periodo? ¿Qué otros conflictos se pueden mencionar en este periodo? A ver, lo siguiente. Aparte del muro de Berlín, que fue
algo muy icónico, un hito histórico que se va a recordar siempre, ¿ya? También existió algo muy parecido, gracias Martín, que se denominó la cortina de hierro, ¿ya? Gracias, Esteban. La cortina de hierro no era un muro en sí, ¿eh? Sino que era un límite. Era Europa partido en dos. ¿Ya? A eso se le llamó la cortina de hierro. ¿Ya? Esa término no me acuerdo quién lo acuñó. ¿Eh? Me tinca que fue Winston Churchill, el que dijo que había una cortina de hierro en Europa, ¿ya? Entre Oriente y Occidente. Por la sencilla razón de que no se podía pasar de un lado para otro. ¿Ya? Así es simple. Eso incluye el muro de Berlín, entre otras cosas. Eh, Luego, acá lo menciona Esteban, la guerra de Corea, ¿ya? La guerra de Corea, que enfrentó a Corea del Norte y Corea del Sur. El norte trató de invadir el sur pidió ayuda, Naciones Unidas la apoyó, fue Estados Unidos y corrieron a los del norte. Y el conflicto todavía está ahí, ¿no es cierto? Sigue ahí, sigue el estado de guerra. La otra vez ustedes mismos me corregían de que habían cascos azules todavía en ese lugar. Yo no sabía. La guerra de Vietnam, ¿eh? También un conflicto. Vietnam del Norte fue muy apoyado por la Unión Soviética. Gracias, Esteban. Fue muy apoyado por la Unión Soviética, Vietnam del Norte, y nuevamente Naciones Unidas interviene, Estados Unidos concurre con su ejército, pero otro gallo cantó. Esta guerra fue larguísima. Estados Unidos entró en el año 65 y estuvo 10 años, hasta 1975, con una cantidad de bajas, pero enormes. ¿Ya? Estados Unidos perdió la guerra. Fue la primera vez que perdió una guerra Estados Unidos y salió con la concha de las piernas. Le fue pésimamente mal. Acá me menciona Esteban la Revolución Cubana, por supuesto. La Revolución Cubana es también parte de este periodo de Guerra Fría, ¿ya? La caída del dictador Batista, ¿no es cierto?, a manos bueno, de un grupo de revolucionarios liderados por Fidel Castro, ¿ya? Que contaron con el apoyo de Estados Unidos, pero que después giraron hacia la Unión Soviética. Eh, la Revolución Cubana, correcto. La crisis de los misiles en Cuba, bueno, también es otro conflicto a mencionar. Me parece que fue Brezhnev, no me acuerdo bien, o Khrushchev, me parece que fue Khrushchev, el que puso misiles en Cuba. Cuba está al lado de Estados Unidos, entonces tenía los misiles atómicos al lado. Eso generó una crisis muy grave que fue superada por el presidente John Kennedy. Eh, y el golpe de Estado en Chile. También hay que mencionarlo. Sí, pero es que Chile es un país tan rechico, no, pero no crean, es un hito dentro de la Guerra Fría importante, ¿ya? Importante. O sea, Allende y Pinochet son recordados a nivel mundial hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy. Así como Corea del Norte, Corea del Sur, todavía se recuerda a estos personajes, ¿ya? Pregunta número eh, no entiendo mucho la aseveración de Constanza, pero sí, hasta el día de hoy, sí, claro que todavía hay conflictos con eso. Sí, pero, no, pero una cosa sí, sí es verdad, hay un conflicto comunismo, capitalismo hasta el día de hoy, eso es cierto, pero al modo de cómo fue la Guerra Fría, fue a ese modo como fue la Guerra Fría, digamos, eso no se ha repetido, ¿ya? Por si acaso. Pregunta 17, y la última, porque tengo que desconectar, lo siento. Me quedan varias más, pero ahí vemos cómo, vamos a tener que omitirlas nomás, no sé, ahí vemos. ¿Qué elementos culturales mencionaría en la Guerra Fría? ¿Qué elementos culturales mencionaría en la Guerra Fría? ¿Qué elementos culturales mencionaría en la Guerra Fría? Gracias, Martín. A ver, son muchos, ¿eh? Son muchos. En primer lugar, yo diría, como elemento cultural, así es un elemento masivo, así que influyó mucho, era el pánico. El patriotismo, sí. Es que el patriotismo, sí. A ver, sí puede ser, porque no lo tengo tan claro. Es que lo que pasa es que habría que sentarse a discutir un poquito qué entendemos por eso y no confundirlo con el nacionalismo, ¿ya? Habría que entrar un poquito eso, ¿ya?
Tenemos en primer lugar el pánico a la guerra nuclear, ¿ya? Eso en primer lugar. La carrera espacial, ¿ya? La carrera espacial, básicamente, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Por llegar a la Luna y todo eso, ¿ya? La comunicación de masa. ¿Ah? Primero la radio, que fue altamente influyente en la década del 40 y el 50, y luego, a control de los 60, la televisión. La televisión que fue tremendamente influyente. La industria de la entretención es toda una novedad, digamos, las películas, los musicales, los conciertos y todo eso. Eh, la sociedad de consumo, ¿ya? Que es una hija del capitalismo, ¿ya? Esto de tarjeta de crédito, supermercados y mall y cosas por el estilo que surgen en esta época. Acá en Chile muy poco, por muchas razones, ¿ya? Por muchas razones, son cosas por la pobreza que hay acá, ¿ya? Pero en Estados Unidos sí, eso era pan de todos los días, hace muchas, muchas décadas atrás. La sociedad de consumo, muy bien, sí. La mujer se incorpora al trabajo, ¿no es cierto? Aparecen los hippies, y es importante. Ah, tan importante como destacado en la clase de historia, sí, pues. La aparición de los hippies fueron muy importantes, porque fueron elementos que revolucionaron, que cambiaron la sociedad. Y finalmente, los movimientos en defensa de los derechos civiles, como por ejemplo, por los derechos de la gente de raza negra. ¿Ya? Ahí lideró el movimiento Martin Luther King. Eh, las preguntas que estaban preparadas para esta tarde eran 22 y llegamos hasta las 17. Voy a ver cómo puedo reparar esto, pero lo que nos comió fueron la media horita que perdimos, tratando de conectarnos. Eso fue lo que nos perjudicó. ¿Ya? Yo les agradezco mucho, especialmente a todos los que opinaron, que enriquece mucho la clase. Gracias por anotar eso, Esteban. Veremos cómo subsidiar esto, pero voy a buscar una manera, pero no podemos dedicar otra clase a salvar las 5 preguntas que quedan. Tenemos que seguir adelante, ¿ya? Y así que en la próxima clase vamos a empezar con un tema distinto, ¿ya? Gracias Esteban, se agradece mucho. Yo les agradezco la presencia, pero digo yo ya cortar. Digo que ya comenzó la clase que debo dictar en Duoc. Ya están los alumnos en su sala, así que debo terminar aquí. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Chao, chao. Que yo te lo conté, a lo mejor se comían en el... Sí, hijo, puede ser. Como la que